Bien, estimados alumnos, a continuación les dejo una parte más específica de lo que es neurocráneo. Bien, y comencemos con lo que estamos viendo a continuación. Vemos primero que todo que acá tenemos el conjunto de huesos que conforman el cráneo y para lograr esta separación de cada uno de ellos es súper complicado debido a que tienen una poderosa articulación fibrosa, ya que los mantienen unidos entre sí, son bastante firmes. Y la forma de lograr esto, en la realidad, es colocando generalmente porotos en su interior. ¿Ya? Luego estos porotos se les agrega agua y ustedes comprenderán que estos porotos, cierto, legumbres, se van hinchando hasta lograr la separación de cada uno de estos huesos. La idea es que ustedes conozcan las partes específicas de cada uno de estos huesos, en especial los de neurocráneo. En la imagen del lado derecho vemos un plano frontal, una visión anterior de lo que es cráneo y podemos ver, cierto, que tenemos acá arriba el hueso frontal, articulando inferiormente en la línea media con el hueso frontal tenemos a los huesos nasales, ya inferior y lateral a los huesos nasales tenemos el hueso maxilar. Bien, y tenemos esta cavidad nasal. Dentro de esta cavidad nasal tenemos en este color mostaza lo que es el etmoides, específicamente su lámina perpendicular del etmoides, con sus conchas nasales, que ojo no es lo mismo que cornete. Cornete se utilizaba antes, pero hoy día cornete hace referencia a la concha nasal como hueso con su mucosa respiratoria que está asociada. Por lo tanto, estos serían los o las conchas nasales del etmoides. Ya vamos a ver que tienen dos conchas nasales a ambos lados. En color gris acá abajo tenemos lo que es la concha nasal inferior a ambos lados y en color rojo acá el vómer. Tanto el vómer como la lámina perpendicular del etmoides forman este tabique nasal óseo. Si nos vamos acá hacia la cavidad orbitaria, tenemos nuevamente el maxilar con su proceso frontal del maxilar. Bien, primero se nombra el hueso que va a articular y finalmente el nombre del hueso, es decir, esta parte es el proceso frontal del maxilar, como esta parte va a ser el proceso maxilar del frontal. Posterior a este tenemos el hueso lagrimal, ya sabrán por qué. Posterior a este tenemos la lámina orbitaria del etmoides y un poquito más en el vértice vamos a encontrar lo que es el hueso palatino. Partiendo por uno de los huesos que están en el neurocráneo, un hueso impar, hablamos del hueso frontal, viéndolo desde afuera, es decir, una visión exocranial, vemos que tiene una porción más vertical y una porción más horizontal acá en la imagen del lado derecho. En la imagen que está al lado izquierdo, específicamente hablamos de la escama del frontal, ya tiene forma de escama, y vamos a ir hablando de algunos hitos óseos. Si nos vamos, acá no están los huesos nasales, pero sí está el borde nasal del frontal, que es el lugar donde encajan ambas paletas de los huesos nasales. El punto central de este borde nasal del hueso frontal se va a denominar nasion. Y si se fijan, por sobre este nasion, ya con S, existe una sutura que luego se va perdiendo, que no la tienen todas las personas, ya que habla un poco del vestigio de que este frontal ya tuvo una separación en algún momento. Entonces, del nasion, que está en el vértice de esta o de este borde nasal del frontal, tenemos una sutura y esa sutura se llama metópica. Como les digo, no es constante en todas las personas. Luego, en el entrecejo vamos a encontrar en este mismo hueso frontal una zona cóncava que es la famosa glabela, ustedes se la pueden palpar, bien, y también todos estos términos los pueden ir sacando de su bibliografía. Justo a los lados de la glabela, tanto al lado derecho como a la izquierda, vemos los famosos arcos supraciliares o arcos ciliares, que es el lugar donde van las cejas.
ya es una zona más convexa que está a ambos lados de la glabela. Inmediatamente superior a ambos arcos superciliares encontramos dos prominencias, ¿cierto? Que son las eminencias frontales. Todo esto lo encontramos dentro de lo que es la escama del hueso frontal. También a ambos lados de este borde nasal del hueso frontal vemos acá el proceso maxilar del frontal, se llama así porque va a articular acá abajo con el maxilar, ¿cierto? Y encontramos una escotadura, ¿ya? Todo lo que tiene forma de U en anatomía se llama escotadura. En este caso es la escotadura o borde superior de la órbita. Bien, este borde superciliar va a tener en su trayecto un agujero o también puede ser una escotadura porque a veces no se alcanza a cerrar y se va a llamar del mismo nombre un agujero o foramen supraorbitario, donde va a pasar una vena, una arteria y un nervio supraorbitario. Si nos vamos hacia el lateral, vamos a encontrar el proceso cigomático del frontal, porque acá abajo articula con el cigomático. Y finalmente, hacia el lateral, vemos una zona cóncava del frontal que se denomina proceso temporal del frontal. Esta línea se continúa con la línea temporal superior y es el lugar de inserción de la fascia de un músculo masticatorio, el músculo temporal. En la imagen del costado derecho vemos esta parte o porción más horizontal que se denomina la porción órbito nasal, ya que acá vemos que se forma el techo de la órbita, pero también el techo de la cavidad nasal. Por acá anterior, ¿cierto? Vemos lo que vimos recién, la escama del hueso frontal. Todo lo que tiene forma de U, ¿cierto? Es una escotadura y esta es la escotadura etmoidal del hueso frontal. Si se fijan, esta escotadura etmoidal del hueso frontal tiene hemiceldillas, bien, que son unas especies de cajas vacías, que cuando se unen con las hemiceldillas frontales del hueso etmoides, porque articulan los dos, ¿cierto? Acá encaja el etmoides, van a formar lo que es el seno etmoidofrontal o seno etmoidal. Bien, huesos neumáticos. En el vértice de esta escotadura encontramos la espina nasal del hueso frontal, que va a articular anteriormente, bien, con los huesos nasales y posteriormente con los huesos o el hueso etmoidal. Si nos vamos hacia lateral, vemos que está el techo de la órbita a ambos lados y en la zona más lateral vamos a encontrar la fosita lagrimal, lugar donde se encuentra la glándula lagrimal, que su función es secretar lágrimas, ¿cierto? Y si nos vamos más hacia medial, en su techo de la órbita encontramos una fosita troclear, porque acá se forma la tróclea de lo que es el músculo oblicuo superior del ojo. Acá existe un fibrocartílago que permite el cambio de dirección o tróclea de un músculo que va a el ojo, es extrínseco del ojo, lo vamos a ver en las próximas cápsulas, y este músculo se conoce como oblicuo superior del ojo. Si vemos una visión endocraneal, vemos esta porción vertical, ¿cierto? Que dijimos, pero ya no es convexa, sino que es cóncava, lo estamos mirando desde adentro, y esta parte horizontal ya no es cóncava, sino que es convexa. ¿Por qué? Porque esto es el techo de la órbita. Acá estaría abajo la órbita. ¿Qué estructuras podemos ver? Nuevamente la espina nasal del hueso frontal, que articula con los huesos nasales y el etmoides. Sobre esta espina nasal tenemos dos forámenes o aperturas, que son las aperturas del seno frontal. Recuerden que el frontal es un hueso neumático que tiene una cavidad en su interior y esto nos permite formar el infundíbulo etmoidal. Infundíbulo etmoidal que veremos en cavidad nasal va a drenar en el meato medio de la cavidad nasal, ya que acá conecta lo que es el seno frontal, el seno etmoidal y maxilar con la cavidad nasal.
Bien, recuerden que estos senos lo que hacen es secretar mucosa y esa mucosa llega a la cavidad nasal a través del meato, en este caso nasal medio, para que luego se vaya, ¿cierto?, hacia lo que es la nasofaringe. Inmediatamente posterior a lo que es esta apertura del seno frontal o la entrada al infundíbulo etmoidal, tenemos acá el foramen ciego. Algunos autores señalan que está en el límite del frontal con el etmoides y otros dicen que está en esta parte del hueso frontal. Como su nombre dice, es ciego. Algunos autores dicen que por acá no pasa absolutamente nada. Otros autores dicen que pasan algunos vasos emisarios, ¿ya? Es decir, que conectan lo que es el exo con el endocráneo. Y otros dicen que acá se ancla la hoz del cerebro. La hoz del cerebro que me permite, ¿cierto?, dividir al hemisferio cerebral derecho con el izquierdo. Posterior a este foramen ciego tenemos la cresta del frontal que, si se fijan, se divide en dos, donde nace el surco del seno sagital superior, lugares también donde se ancla la hoz del cerebro. Si se fijan acá tenemos lo que es esta eminencia ya orbitaria, pero acá es convexa y tiene una forma irregular debido a que acá se apoya lo que es el lobo frontal. Bien, y el lobo frontal, al ser irregular, al tener depresiones y surcos, deja esta forma medio irregular que es en el fondo la porción orbitaria del frontal. Tenemos también lo que es el diploe. Acá, esta es la parte que va a articular con el hueso parietal, es decir, acá estaríamos viendo lo que es la sutura coronal.